ISTP son los virtuosos del mundo Myers-Briggs, personas prácticas, resolutivas y un poco impulsivas. Si quieres saberlo todo sobre una de las personalidades más libres y carismáticas del MBTI, este vídeo es lo que estás buscando. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ISTP? A los ISTP se les llama habitualmente el virtuoso porque son personas a las que se les suele dar bien el manejo de maquinaria, de instrumentos, de herramientas. Obviamente esto no se da en el 100% de los ISTP, pero sí que es algo muy habitual en este tipo de personalidad simplemente por el orden en que utilizan sus funciones cognitivas. Además, los ISTP son personas lógicas que quieren saber cómo funciona el mundo que les rodea. Ellos no quieren simplemente pasar el tiempo teorizando, sino que quieren conocer el mundo en primera persona. Son gente de acción y además se les nota. Suelen disfrutar mucho con las experiencias nuevas, aprenden mejor cuando pueden involucrarse físicamente en lo que están haciendo y además suelen ser personas bastante chill y a veces un poco pasotas. También pueden parecer demasiado fríos para los tipos de personalidad más emocionales y demasiado impulsivos para los tipos de personalidad más rígidos. Pero lo que realmente son es un tipo de personalidad bastante guay. ¿Qué significan las letras? I, S, T, P. Las letras que forman el nombre de cada una de las 16 personalidades no están puestas al azar, sino que son las siglas de los 4 aspectos más fundamentales de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Como ya tengo un vídeo completo explicando qué significan las 8 letras del MBTI, te lo voy a dejar enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción, y así entramos ya con las siglas de los ISTP, que sé que si tienes este tipo de personalidad estás deseando que vayamos al grano. I, introvertido. Los ISTP recargan energía pasando tiempo a solas, adentrándose en sus propios pensamientos o realizando hobbies manuales sin compañía. Son un tipo de personalidad bastante independiente que pasa mucho tiempo en su propia mente tratando de entender cómo funcionan las cosas. S, sensor. Los ISTP son un tipo de personalidad muy práctica y muy pragmática, que está constantemente en sintonía con su entorno físico inmediato. Por eso se les da muy bien notar los detalles de su entorno, de lo que hay afuera. Aún pueden manejar información abstracta o conceptual, pero donde realmente destaca este tipo de personalidad es en el mundo real, físico y material. T, pensador. Thinker. Los ISTP toman decisiones basándose en lo que ellos consideran más lógico. Si bien es un tipo de personalidad que no le entra al conflicto así porque sí, aún son gente que prefieren tomar sus propias decisiones según lo que ellos consideran más adecuado sin dejarse llevar demasiado por lo que piensan los demás. De hecho, su forma de pensar es una de las más independientes de todo el MBTI. P, perceptivo. Este tipo de personalidad se siente mucho más cómodo cuando sabe que es libre, ya que disfruta de explorar el mundo que le rodea y de tomar sus propias decisiones. Por todo esto, demasiada rutina, repetición o una planificación exagerada les agobia mucho. Ellos se sienten mucho más cómodos bailando al ritmo de su propio tambor y sobre todo sin saber al 100% lo que va a pasar mañana. Las funciones cognitivas de ISTP. Las funciones cognitivas son las diferentes herramientas que tiene nuestra mente para percibir la realidad exterior y para tomar decisiones con esa realidad que hemos percibido. Existen un total de 8 funciones cognitivas, de las cuales 4 son para percibir y las otras 4 son para decidir. Tú, como persona específica, utilizas principalmente 2. Una función cognitiva para percibir tu entorno, que es tu función preferida perceptiva, y otra función cognitiva para evaluar esa información y así tomar decisiones en el mundo. Esa es tu función evaluadora preferida. Por lo tanto, tu tipo de personalidad se basa en cuáles son esas 2 funciones cognitivas que más utilizas y en cómo se ordenan, es decir, en si das prioridad a la función perceptiva o a la función evaluadora. Una vez que sabemos esto, sabemos también cómo se despliegan el resto de funciones cognitivas en ti, creando lo que se conoce como tu pila de funciones. Esto es lo que hace que tu tipo de personalidad sea uno en específico, que puede ser ISTP o cualquiera de los otros 15, y también es lo que hace que solo existan 16 tipos de personalidad Myers-Briggs, porque solo existen 16 formas diferentes de combinar esas 8 funciones cognitivas. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando las 8 funciones cognitivas, no me enrollo más aquí, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción.
Además, si tú quieres información mucho más detallada, en mi libro, El gran libro del MBTI, encontrarás una guía súper completa sobre las 8 funciones cognitivas y los 16 tipos de personalidad, incluyendo ejes, funciones sombra, tablas comparativas entre funciones para que aprendas a diferenciarlas y un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Está escrito con lenguaje muy sencillo, un montón de ejemplos y anécdotas para que sea fácil de entender y divertido de leer. Lo encontrarás en Amazon y también está enlazado en la cajita de descripción. Y hecha esta primera presentación, vamos con las funciones cognitivas de nuestros queridos ISTP. Función dominante de ISTP, el pensamiento introvertido o TI. TI es la función de la lógica subjetiva, quiere entender cómo y por qué funcionan las cosas y tomar decisiones basándose en lo que es lógico para la propia persona. Bien, los ISTP desgranan la información en su mente para ver si coincide con su marco lógico o no. Por eso, cuando encuentran algo que no conocen, tratan de comprenderlo a fondo. Y esto se da sobre todo si hablamos de cosas físicas y materiales, no se da tanto en el mundo emocional ni de las personas. Aunque, y esto es súper importante de matizar, a los ISTP aún les importa mucho llevarse bien con la gente y especialmente con su gente. Al tener su propio marco lógico interno, son muy buenos en trabajos donde ellos pueden tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, un ISTP puede ser un ingeniero fantástico donde su jefe solo le dice cuál es el objetivo, qué hay que hacer y deja a ISTP trabajando para que él sea quien encuentre la solución. Esto es así porque TI, el pensamiento introvertido, trabaja en la mente del usuario tratando de comprender la forma más lógica de hacer algo. Y también desgrana la información de las cosas que no conoce para tratar de comprenderlas, buscando inconsistencias lógicas, patrones mecánicos, prueba y error. Por contra, los ISTP se sienten súper incómodos cuando tienen que estar en trabajos rutinarios o siguiendo órdenes y pautas demasiado marcadas. De hecho, debes saber que si eres un jefe, demasiadas órdenes o indicaciones a ISTP es simplemente desperdiciar todo el potencial que tiene este tipo de personalidad. Por otro lado, el pensamiento introvertido también les hace personas bastante independientes, porque igual que son buenos buscando soluciones a problemas físicos o mecánicos, son magníficos encontrando soluciones a su propia vida. Por eso son un tipo de personalidad que se siente mucho más feliz viviendo a su propio ritmo y bajo sus propias normas, que simplemente siguiendo las normas sociales, las tradiciones o lo que se ha hecho siempre. Sobre todo porque son muy buenos encontrando inconsistencias lógicas en eso que se ha hecho siempre. Función auxiliar de ISTP, la sensación extrovertida o SE. SE es la función que percibe los estímulos sensoriales y que reacciona a ellos como vienen. No los juzga ni los cataloga, simplemente los experimenta en el momento presente. Esta es la función que hace que los ISTP tengan tantas ganas de involucrarse con el mundo que les rodea. A diferencia de los INTP que pueden ser felices simplemente teorizando en su propia mente, los ISTP quieren ponerse manos a la obra para ver cómo funcionan las cosas. Ellos quieren verlo, tocarlo y si es posible hasta desmontarlo. Además, cuando un ISTP quiere saber sobre un nuevo lugar, tampoco quiere leer sobre él ni investigar. Él quiere ir allí en cuerpo presente e investigarlo con sus propios sentidos. De hecho, en estado sano, los ISTP son una de las personalidades más aventureras de todo el MBTI, disfruta mucho descubriendo nuevos lugares, nuevas sensaciones, nuevas actividades manuales. Diría que son uno de los tipos de personalidad mejor diseñados para la vida real. Por otro lado, a diferencia de los ISTJ que prefieren acotar el número de estímulos en función de si les gustan o no, los ISTP lo que quieren es ampliar estas experiencias. Con esto quiero decir que los ISTP son mucho más felices cuando pueden explorar nuevos lugares, nuevas experiencias, nuevas actividades, en lugar de simplemente quedarse estancados, porque el estancamiento prácticamente pudre a los ISTP. De hecho, son un tipo de personalidad que además se suele desenvolver súper bien en entornos naturales y muchos tienen grandes habilidades de supervivencia debido precisamente a la combinación de TI más SE. Esta combinación también es lo que les hace tan buenos resolviendo problemas prácticos al momento, ya que ellos están muy pendientes de su entorno. De hecho, es muy habitual que los ojos de un ISTP estén constantemente mirando a todas partes, como si no quisiera perderse nada de lo que hay a su alrededor. Además, como la función auxiliar también suele ser la que utilizamos para ayudar a otros, los ISTP suelen ser muy buenos ofreciendo ayuda práctica en el momento presente. Además, la mayoría de ISTP suelen ser bastante protectores. Yo misma conocí a un ISTP que siempre se ofrecía a ayudar a mi amiga con todo lo relacionado con el coche cuando estábamos de excursión en lugares un poco complicados. También conocí a un ISTP que una vez me quemé en una piscina tomando el sol y mientras todos hacíamos bromas sobre ello, fue el ISTP quien se ofreció a buscarme un after sun.
Otro día también estaba en una casa con un grupo de amigos, hacía muchísimo calor y todos tenían ventiladores menos yo, por la forma en que estábamos distribuidos en la mesa. Bien, pues de repente un ISTP fue el que se dio cuenta de eso y se ofreció a cambiarme el sitio. Todo esto les resulta tan fácil porque ellos combinan TI, la resolución de problemas, con C, el escaneo constante de su entorno físico. Función terciaria de ISTP, la intuición introvertida, ONI. La intuición introvertida proyecta ideas lineales hacia adelante, percibe la información abstracta y es muy bueno entendiendo el simbolismo y el significado detrás de las cosas. Es la función cognitiva mejor preparada para entender que la vida es mucho más que solo lo que vemos. Bien, la función terciaria también suele ser la que más nos gusta y la que utilizamos cuando queremos descansar o tomarnos un respiro. Recibe el nombre de función de alivio o el niño eterno porque nos solemos sentir como niños cuando la utilizamos. Pero como nos gusta tanto y no es nuestra parte más fuerte, porque las fortalezas de cada tipo de personalidad siempre son la función dominante y la auxiliar, también hace que cuando critican esta parte de nuestra personalidad nos duela bastante. No utilizamos la función terciaria tan bien como pensamos, pero como nos gusta tanto, pues siempre le solemos dejar hueco en nuestra vida. La intuición introvertida se manifiesta en este tipo de personalidad como un deseo de mantener conversaciones profundas. Además, para ellos es genial combinarse con Ni. Por ejemplo, pueden mantener conversaciones profundas en una acampada, en el descanso de una ruta de senderismo, en un viaje. En mi opinión, esta función creo que también es la razón de que a prácticamente el 100% de los ISTP le gusten las artes marciales, ya que combina la lucha en sí misma, que es puro Se, con bastante filosofía, que es una combinación entre Ni y Ti. Debido a la intuición introvertida, los ISTP también pueden llegar a debatirse mucho entre seguir su plan a largo plazo o simplemente improvisar y ver qué pasa, ya que todos los tipos de personalidad Myers-Briggs nos solemos debatir entre seguir a la función auxiliar o a la terciaria, sobre todo cuando ya somos adultos. Los ISTP también valoran mucho a las personas que utilizan con soltura la intuición introvertida y pueden verlas como gente profunda, misteriosa y digna de comprender. Si este tema te está gustando, tengo un vídeo súper completo explicando la función terciaria de los ISTP. Lo dejo enlazado en tarjetas otra vez y en la cajita de descripción. Función inferior de ISTP, el sentimiento extrovertido o Fe. Fe es la función de la armonía, los valores compartidos y la empatía. Permite al usuario saber cómo se están sintiendo las demás personas, leer la atmósfera emocional de una sala y desenvolverse con soltura en situaciones sociales. La función inferior es siempre la parte más débil de cada tipo de personalidad Myers-Briggs y además solemos ser bastante conscientes de que es nuestra parte más débil. Por tanto, como pasa con todos los tipos de personalidad, el sentimiento extrovertido suele ser la kriptonita particular de los ISTP durante casi toda su vida. Sin embargo, y esto quiero aclararlo, esto no quiere decir que los ISTP no se lleven bien con la gente o que no tengan sentimientos. De hecho, son un tipo de personalidad bastante carismático y que además no entra al conflicto así porque sí. Lo que sí es cierto es que no es un tipo de personalidad que se sienta cómodo acudiendo a reuniones sociales todo el rato, tratando de adivinar cómo se sienten los demás, ni manejando grupos a diario. Y esto es así porque Fe, el sentimiento extrovertido, actúa de forma contraria a como lo hace Ti, es decir, la función dominante de los ISTP. Lo que quiere decir que este tipo de personalidad se siente mucho más cómodo manejando la vida como él considera lógico y correcto que simplemente dejándose llevar por cómo se sienten los demás, por la etiqueta social o por lo que un grupo considera más adecuado. Esto además puede hacer que las personas piensen que ISTP es un poco frío o desconsiderado con la gente cuando realmente esto no es tan así. De hecho, ya hemos visto que los ISTP suelen ser muy buenos prestando ayuda y cuidados prácticos y realistas. Y es que los ISTP están más en sintonía con las necesidades físicas y prácticas de las personas que con las emocionales, por eso pueden ser muy buenos cuidando a las personas de forma práctica. Dicho de forma simple, esto quiere decir que si un ISTP cuida de ti, es muy probable que seas más importante para él de lo que crees, aunque no te diga que te quiere una vez a la semana. Como Fe es su función inferior, muchos ISTP también pueden callarse lo que piensan bastante a menudo simplemente para no crear conflicto, ya que lo último que quiere este tipo de personalidad es un conflicto emocional en su vida. Y por esta misma razón también suelen admirar a las personas que saben cómo manejar el ambiente social de forma alegre y relajada, y de hecho suelen sentirse bastante bien cuando este tipo de personas están cerca.
También es bastante habitual que a partir de la mediana edad, de 40 años en adelante, aprendan a dominar con un poco más de soltura esta área de su vida, pero aún sigue siendo su principal debilidad. ¿Qué estresa a los ISTP? Todos los tipos de personalidad Myers-Briggs, sin excepción, lidiamos con unas cosas en la vida que nos estresan más que otras. Quitando las cosas súper malas obvias que todos podemos tener en la cabeza, las cosas que nos estresan suelen ser las que van en contra de nuestras funciones superiores. Por esta misma razón, lo que estresa a un tipo de personalidad puede desestresar a otro tipo de personalidad, y esta es una de las razones, para mí, más importantes por las que la gente debería conocer el MBTI. En esta parte del vídeo voy a contarte qué estresa a los ISTP, cómo es esta personalidad bajo estrés y qué actividades les desestresan para evitar los estados negativos. Empezamos con lo que estresa a nuestros queridos virtuosos. Demasiada estructura. Los ISTP son probablemente el tipo de personalidad Myers-Briggs que más libertad necesita para sentirse feliz. Si pierde esta libertad, sufre bastante. ¿Quiere decir esto que no pueden tener un trabajo estable ni una pareja para toda la vida? Pues obviamente sí que pueden, pero por ponerte un ejemplo, serán mucho más felices en un trabajo donde tengan libertad de tomar decisiones y donde no sepan exactamente cómo va a ser cada día. Igualmente disfrutan más de una pareja que disfrute de explorar la vida con ellos, que lo pase bien con sus nuevas experiencias y con sus nuevas actividades, en lugar de pedirle que hagan lo mismo todos los días. Yo misma tuve una relación hace muchos años con un ISTP y era una relación bastante dinámica y divertida. Pero bueno, el punto aquí es que si tienes un ISTP en tu vida, diversión, exploración y aventura, guay. Rutina, repetición y demasiada estructura, no, caca. Demasiada teoría y nada de práctica. Los tipos intuitivos suelen ver a los sensores como demasiado simplones, mientras que los sensores ven a los intuitivos como gente poco práctica que vive en las nubes. Y así es justo como te verá ISTP si empiezas a decirle un montón de teorías y conceptos abstractos sin aplicación práctica, o a los que ISTP no le verá una aplicación práctica. Esto es así porque los ISTP son uno de los tipos de personalidad más prácticos y pragmáticos de todo el MBTI. Si le das información, órdenes o simplemente quieres hablar con ellos, es mejor hacerlo de cosas realistas, de cosas que nos permitan solucionar problemas o explorar la vida. Además, aún pueden hablar de cosas abstractas y, como ya hemos visto, hasta cierto punto hasta lo disfrutan, pero esto es mejor hacerlo en pequeñas dosis porque de lo contrario se saturan y ni siquiera saben muy bien a dónde quieres llegar. Conflictos emocionales. Mucha gente cree que a los ISTP les dan igual todos los demás y que solo se preocupan de ellos mismos. Pues al fin y al cabo son el llanero solitario del MBTI, ¿no? Pues no. Los ISTP no solo se preocupan por los suyos, sino que en el fondo pueden llegar a tener mucho miedo de meter la pata con las personas que realmente les importan, pudiendo llegar a sentirse muy inseguros con esta área de su vida. Bueno, siendo sinceros, puede que a los ISTP les dé igual quedar bien con el panadero o con el cartero, pero si quieren quedar bien con las personas que le importan, como su pareja, sus hijos o cualquier persona que realmente sea importante para ese ISTP. Por eso mismo, lidiar con personas dramáticas, exageradas o que buscan conflicto emocional sin ningún tipo de sentido puede drenar muchísimo a los ISTP, ya que no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar a esto y es que encima ni siquiera entienden bien lo que está pasando. Por eso, los conflictos emocionales suelen drenar muchísimo a los ISTP. ISTP bajo estrés. En el MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que más o menos vamos sobrellevando si podemos descansar, y por otro tenemos lo que se conoce como estrés intenso. Este estrés intenso aparece en nuestra vida cuando el estrés cotidiano se va acumulando, o cuando sucede una situación devastadora que pone toda nuestra vida patas arriba. Si estas situaciones de estrés más intensos se dan, se creen que podemos caer en dos estados según la teoría Myers-Briggs. Al primer estado se le conoce como estado de loop o bucle en español. Y cuando esto pasa, utilizamos de forma compulsiva y automática la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar que nos equilibra. Si somos introvertidos nos lleva hacia afuera y si somos extrovertidos nos vuelca hacia adentro. Al segundo estado, que es el peor de todos, se le conoce como grip. Este estado es corto, explosivo y muy destructivo. Y consiste en que utilizamos de forma explosiva la función inferior, pasando por alto todas las demás. Como no sabemos utilizarla y además lo hacemos de forma bastante negativa, pues suele dar muchos problemas. ¿Por qué pasa todo esto? Según la teoría de MBTI, como ya digo,
Se cree que cuando nuestra mente interpreta que no puede solucionar un problema de la forma habitual, que es utilizando la función dominante y la auxiliar, echa mano de las siguientes herramientas que tiene a fin de tratar de solucionarlo, y esas otras herramientas son la función terciaria y la función inferior. Lo que pasa es que como son herramientas que no sabemos utilizar tanto y que encima van en contra de cómo somos normalmente, pues al final acaban dando más problemas que soluciones. A continuación voy a contarte cómo es ISTP tanto en estado de loop como en estado de grip. El loop T-Ni de ISTP. Cuando ISTP pierde el contacto con la sensación extrovertida, se pierde en un laberinto mental donde trata de analizar de forma lógica cada posibilidad, pero sin hacer nada práctico ni realista al respecto. En este estado se aísla del mundo, pierde su deseo natural de explorar y adopta una actitud bastante fatalista de todo va a salir mal. También se vuelve arrogante creyéndose el más lógico y el que tiene superioridad intelectual, que realmente es una superioridad falsa porque no puede respaldarla con experiencia física, lo que normalmente sí que haría si no estuviera en estado de loop. También suelen caer en la parálisis por análisis, sobre todo porque adoptan la creencia de ¿para qué voy yo a hacer nada si al final todo va a salir mal? El F-Grip de ISTP. Cuando ISTP cae en grip se obsesiona con cómo le ven los demás, piensa que nadie le quiere y además cree que es indigno de recibir amor. En este estado también duda mucho de su propia capacidad porque se vuelve hipersensible a las críticas externas, ya que un ISTP en grip le da mucha más importancia a lo que opinan los demás que a su propio pensamiento o razonamiento lógico, es decir, hace lo contrario de lo que haría habitualmente. También suele sentirse abrumado por sus propias emociones y desea conectar con otro más que nada en el mundo porque en ese estado los ISTP suelen sentirse muy solos. También pueden tener arrebatos emocionales, se vuelven mentalmente dispersos y suelen tener muchos problemas para concentrarse o pensar con claridad. ¿Cómo se sienten bien los ISTP? Esta es para mí la parte más bonita del vídeo, porque aquí vamos a ver las actividades que hacen más felices a los ISTP y que por tanto les devuelven a su centro para que recarguen energía y tratar así de evitar los dos estados anteriores en la medida que se pueda. Como esta parte es tan chula, la empezamos ya. Explora un nuevo lugar. Esto es mejor hacerlo en completa soledad o con una persona de extrema confianza, como puede ser tu pareja, tu hijo o tu mejor amigo. Una escapada por carretera o una excursión improvisada te ayuda a escapar de la rutina, de los problemas emocionales y te permite conectar por completo con tus propios pensamientos y con el entorno que estás descubriendo. Desahógate cuando lo necesites. Las personas con fe inferior tienden a reprimir las emociones y estas al final pueden acabar saliendo de formas bastante negativas y destructivas. Sin embargo, como ISTP, dudo mucho que te apetezca hablar con alguien de tus súper profundas emociones o escribir un poema sobre lo bien que te hace sentir el olor de las rosas por la mañana. Puedes hacerlo, pero esto no es algo que se suele sentir bien para la mayoría de ISTPs. Entonces, ¿cómo liberas esas emociones? Muchos ISTP se sienten bien liberando la energía acumulada y las emociones acumuladas mediante la actividad física intensa. Esto puedes hacerlo, por ejemplo, practicando artes marciales, deportes de aventura o rutas de senderismo físicamente exigentes. De esta manera eliminas la energía acumulada que puedas tener y con esto también suele venir un mayor equilibrio emocional, físico y mental. Además, si haces esto con una persona de confianza con la que no te sientas juzgado, también creas la atmósfera ideal para que puedas abrirte o contar lo que necesites si en algún momento te apetece hacerlo. Ten hobbies manuales. Aunque muchos ISTP ya tienen trabajos donde pueden hacer cosas con sus propias manos, por ejemplo, relacionados con la ingeniería, la construcción o la reparación de objetos, otros muchos ISTP tienen trabajos más mentales o logísticos que no les permiten ponerse manos a la obra. Sin embargo, hacer este tipo de actividades manuales es fundamental para los ISTP porque los conecta automáticamente con su función dominante y auxiliar, lo que quiere decir que les devuelve a su centro, a su zona conocida y por tanto les permite recargar energías y sentirse bien. Por eso, actividades como la carpintería, el modelado de figuras, la electrónica o hasta la cocina pondrán en marcha tu mente y tus manos a partes iguales, lo que inevitablemente te devolverá a tu centro y te ayudará a descansar. ¿Cómo saber si alguien es ISTP? Si has llegado hasta aquí y crees que tú o esa persona que tienes en mente puede ser ISTP, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Son hombres y mujeres de acción. Quieren saber cómo funciona el mundo. Pueden parecer fríos y demasiado mentales. A veces ofenden a los demás sin siquiera proponérselo. La rutina les aburre y quieren aventura. Famosos y personajes ficticios ISTP. Para poner el broche de oro a nuestra guía sobre los virtuosos, vamos a ver una serie de
personas famosas y de personajes ficticios que, a mi parecer, son ISTP. Empezamos con los famosos. Bear Grylls, Jason Statham, Rick Day, Clint Eastwood y Michelle Rodríguez. En cuanto a personajes ficticios, tenemos a Owen Grady, de Jurassic World, Jake Sully, de la saga de películas Avatar, Lobezno, de los X-Men, Han Solo, de Star Wars y el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Tengo que confesar que los ISTP son probablemente mi personalidad favorita. También es cierto que son justo mi opuesto. Tenemos las mismas funciones cognitivas, pero al revés, yo soy ENFJ. Y esto siempre suele hacer que exista cierta admiración. Todos tenemos cierta admiración hacia nuestra personalidad contraria. Si eres ISTP, espero haberte ayudado a entenderte mejor, y sobre todo, si no eres ISTP, espero haberte ayudado a entender mejor a este tipo de personalidad. Suscríbete, dale like al vídeo y comenta si quieres, porque siempre respondo. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!